Les damos a todos y todas una cordial bienvenida a esta primera sesión de los encuentros 2+2, un Estado digital, organizados por la Secretaría General de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda, en conjunto con Chile Tech y ACTI. Comienzo por presentarme. Mi nombre es José Pepe Flores, líder de la mesa de gobierno de Chile Tech, que es la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología y cofundador de la empresa Newtenberg. Hace 30 años me tocó participar en un momento histórico para Chile. Era agosto de 1992 y nuestro país se conectaba a Internet. Apareció en ese tiempo el primer sitio web y pudimos percibir el impacto que estas tecnologías tendrían en nuestras vidas. Hoy estamos acá reunidos digitalmente para abordar otro hito crucial de la continuidad histórica de nuestro país. Ya en 1812, con ayuda de las tecnologías de la información de la época, los actos de gobierno empezaron a formalizarse en la publicación de un diario impreso como la Aurora de Chile. La cultura del orden y el registro de la relación con los ciudadanos dio un salto trascendente en el 52 cuando se oficializa la archivística y nacen las oficinas de partes, los expedientes y documentos oficiales. Ese orden va a tener un nuevo upgrade en el 2003 con la ley 19.080 que establece de manera general las bases de los procedimientos administrativos de los órganos de la administración del Estado y nacen los primeros documentos digitales. El nuevo hito está ocurriendo ahora y es la transformación digital de la Ley de Procedimiento Administrativo. Iniciamos hoy un viaje y acompañaremos el proceso de implementación de esta Ley 21.180 de transformación digital del Estado, en que el papel y lo presencial darán paso a un mundo completamente digital y en línea con la misma solemnidad y validez. En el marco del desafío de la transformación digital del Estado de Chile, realizaremos una serie de 6 encuentros gratuitos y digitales de divulgación que permitan coordinar esfuerzos entre los equipos de gobierno y los equipos de la industria TI en Chile. Estos encuentros digitales son una invitación a un trabajo transdisciplinario y permitirán a la industria aportar en la retroalimentación de los estándares y directrices técnicas que deberán cumplir los órganos de administración del Estado en diversos aspectos que tienen que ver con la implementación. En esta primera sesión analizaremos la Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado y tenemos un panel espectacular para poder cubrir ese momento. El objetivo de este encuentro es informar y discutir los principales aspectos de la ley y su impacto en la digitalización. Hoy nos acompañan como panelistas José Inostroza, director de la Secretaría de Gobierno Digital, César, César Abusleme, coordinador del área de regulación y normativa de la Secretaría de Gobierno Digital, Lorena Donoso, abogada y profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y consejera del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, y Fernando Fernández, abogado, director de Chiletec y socio de AltLegal. Cualquier consulta o comentario que tengan lo pueden ir haciendo mediante el chat o en la sección de preguntas y respuestas de este seminario y las revisaremos en la última parte de este encuentro. La idea es que puedan participar activamente en esta actividad. Por otro lado, este webinar quedará grabado y disponible en el canal de YouTube de Chiletech, el cual pueden buscar en chiletech.org. También los invitamos a comentar en redes sociales con el hashtag Un Estado Digital o etiquetando a Gobierno Digital Chile o chiletech.org. Sin más rodeos, vamos a invitar a José Inostroza, director de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda, quien presentará junto a César Abusleme, el coordinador del área de regulación y normativa, eh, todos los aspectos de la ley de transformación digital del Estado. Adelante, José, bienvenido y que nos vaya muy bien en este camino que iniciamos. Muchísimas gracias, Pepe. Un gusto enorme estar en este evento que ustedes han propiciado, hay que decirlo. Han hecho un gran esfuerzo por instalar el concepto, la idea de conversar. Me parece encantador el concepto de 2+2. Creo que ese un poco refleja el enfoque que tenemos que tener en Chile para avanzar. Un gusto también ver también a Lorena, a Fernando Fernández y a tantas personas conocidas y expertas y especialistas en estas materias. Con César nos vamos a dividir el trabajo y yo voy a hacer una presentación más bien general del contexto de gobierno digital y después ya César se va a meter un poquito más rápidamente también en temas de la ley. Si me pueden ayudar a pasar las láminas, lo agradecería, César, o quien controle la presentación. Súper bien. La siguiente, por favor. Ok, primero decir, y yendo bien al grano y siendo bien concreto, que el hecho más relevante de este último periodo es que gobierno digital ha sido un
constructo institucional de nuestro Estado que uno lo podría conectar a iniciativas de los 90, yo diría, pero más cercanamente las primeras partes. Sí, por favor, si dejamos esta primera lámina. Y lo podemos conectar a los primeros esfuerzos también, yo diría, del PRIME, CEPRES hace mucho tiempo, pero ha tenido harta movilidad institucional, ha tenido, yo diría, hartos desafíos desde el punto de vista de la rectoría, de las funcionalidades, de la institucionalidad, y entonces creo que estamos todos de acuerdo que la institucionalidad es muy importante para poder sostener un esfuerzo a largo plazo, y además que tiene aspectos de gobernanza y rectoría muy, muy importantes, y además, por cierto, los esfuerzos técnicos que implica desarrollar, mantener y en general sostener plataformas tecnológicas. Entonces, aquí en ese contexto, creo que el gobierno ha hecho un buen diseño y hemos definido pasar del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Hacienda y hay buenas razones para eso, pero en síntesis, yo creo que estamos buena parte de acá de acuerdo, es que el Ministerio de Hacienda se encuentra efectivamente el clúster de modernización con servicio civil, telecompra, dirección de presupuesto, y créanme que en estos 5 meses que llevamos en el Ministerio de Hacienda, eso lo notamos, estamos trabajando en varios proyectos coordinadamente con el resto de las instituciones. Y básicamente esto no fue simplemente un traslado, también hay aspectos nuevos desde el punto de vista de la facultad y de la rectoría. Esencialmente, a la izquierda tenemos las antiguas facultades del 2018, varias de ellas se mantienen. En términos generales, somos los encargados de la asesoría estratégica, de la coordinación, etcétera. Pero hemos avanzado en algunas cosas un poquito más concretas. Yo diría que lo más importante es que se formalizó algo que es bien impresionante. O sea, estamos a cargo de plataformas muy grandes como Clave Única, Firma, Doc Digital, prontamente el notificador, y no estaba explícitamente eso en las funciones. Entonces, eso está explícitamente hoy día en las funciones. Somos los encargados de promover servicios compartidos y en particular, yo diría, en materia de interoperabilidad e identidad digital, que tienes menciones expresas en la nueva ley, lo cual, para los que están metidos en el tema, saben que es sumamente relevante tener esa facultad en esos ámbitos. Pero además cosas un poquito más específicas. Tenemos facultades para monitorear, para solicitar información y además nos dieron la posibilidad de desarrollar un reglamento que estará pronto a salir. Estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda en esa reglamentación donde se profundizan y se especifican estas funciones, estas facultades, que creo que va a ser una gran noticia desde el punto de vista de la rectoría, la gobernanza digital. Ya en alguna medida eso se está expresando hoy día, por ejemplo, en el hecho de que lideramos dos mesas, la mesa de identidad digital nacional, público-privada, y también la mesa de gobernanza de datos, y donde probablemente tendremos novedades también en materia normativa. La siguiente, por favor. Bueno, esto no solamente es ley, no solamente tiene que ver con asesoría o mesa, hacemos desde elementos estratégicos, estamos trabajando hoy día en la estrategia 2025-2030, con apoyo del Banco Interamericano, con apoyo de gremios de tecnología, con apoyo de otros ministerios, Ministerio de Ciencia, por ejemplo, y pronto van a tener novedades desde el punto de vista de un proceso muy participativo, etcétera. Creo que ahí el gran desafío es tener en sí mismo una buena estrategia de gobierno digital, pero sobre todo una estrategia muy sustentable en términos técnicos, que sea coherente técnicamente, pero al mismo tiempo que sea coherente políticamente, o sea, que recoja los grandes consensos que tenemos en nuestro país. Bien, y también tenemos un gran desarrollo en materia de plataforma, ya ustedes lo saben, lo hemos comentado. Yo diría que la mayor novedad es el notificador electrónico, que esperamos tener una primera versión ahora en octubre y lo vamos a empezar a pilotear. Por ley, eso tiene que estar más adelante, 2026, 2027, pero es un mega cambio y tiene impactos enormes y estamos trabajando concentradamente en eso, pero en general, un organismo como Gobierno Digital tiene una función muy importante en proveer plataformas y servicios compartidos para buena parte del Estado. No digo todo el mundo, pero una buena parte del Estado, siguiendo las mejores prácticas de la OCDE. Aquí no estamos inventando la rueda, lo mismo pasa en Brasil, Argentina, Dinamarca, Estonia, el Reino Unido, etcétera. Eso no quiere decir que nos vamos a hacer cargo de todas las plataformas, no quiere decir que todas las vamos a producir in-house,
pero tenemos que generar esas soluciones en algunos casos que son absolutamente inevitables cuando son plataformas especialmente que conectan a las instituciones, pero también dar soluciones cuando son difíciles de obtener fácilmente y adecuadamente desde el mundo privado, y eso puede ser un espacio de conversación. Pero también estamos trabajando, bueno, a ustedes no les voy a leer todo el listado, pero en general estamos trabajando en distintas temáticas de políticas públicas, por ejemplo, evaluación de inversiones tecnológicas, normativas y estándares. Algunas cosas estamos haciendo en inteligencia artificial, en fin, ya nombré identidad digital, gobernanza de datos. Y tenemos una labor que yo diría que es bien loable y no siempre se entiende suficientemente, que tiene que ver con implementar la ley de transformación digital en terreno, con todo lo que tiene que ver con la función de adopción. Estoy viajando con el equipo de adopción habitualmente a las regiones y ahí hay mucho trabajo que hacer. No basta con tener una plataforma, sino que tiene que ser adoptada y eso, los que saben, eso es un esfuerzo bastante grande. Pero además hay otra labor que es relativamente silenciosa que consiste en apoyar a las instituciones públicas que vienen a pedir asesoría estratégica, de arquitectura, técnica para sus propios desarrollos, etcétera. La siguiente, estimado César. Bien, no los voy a latear con los números, pero créanme, y tampoco creo que es algo tan conocido por las personas menos especialistas, la volumetría de esto, la escala de esto es gigantesca. Bien, el caso más famoso es clave única, tenemos 15,5 millones de personas con claves únicas. Bien, 363 instituciones que están conectadas a nuestro sistema, que no es una trivialidad conectarse al sistema de clave única, es toda una operación y una mantención, hay elementos de ciberseguridad importantes también que se conectan a los servicios de clave única. Yo creo que ahí tenemos una suerte como de carretera que puede ser usada para efectos de autenticación. Hoy día es clave única, el día de mañana tendrán eventualmente otros factores u otros artefactos de autenticación que pueden ser combinados, etcétera. Estamos trabajando en un concepto más amplio también, pero ahí tenemos un activo, eso es lo que estoy diciendo, un activo enorme que ha sido construido durante 10 años que hay que cuidar de manera muy especial. Pero en general ustedes ven los números, son números donde tenemos, no sé, 90.000 personas con firma electrónica avanzada y todos estos números están creciendo, ¿bien? O sea, hace 8 años atrás, 6 años atrás, Gobierno Digital estaba iniciando alguna de estas plataformas y tenía muy poca transaccionalidad. Hoy día el número es muy grande y eso es una clave importante para pensar y diseñar la organización porque tiene que ser capaz de mantener responsablemente este volumen transaccional, como en otros países también. La siguiente, por favor. Bien. Eh, si mal no recuerdo, estamos en este momento, César, te estoy pasando la palabra para que tú puedas especificar, pero quiero solamente decir que para implementar la ley de transformación digital, y esa es la idea final, y espero haber transmitido en alguna medida esto, esencialmente necesitamos también una institucionalidad y una organización capaz de hacerlo, y eso supone elementos institucionales, de rectoría, pero también de procesos y estándares técnicos, etcétera, y eso es parte del desafío. No, no basta con simplemente decir, impleméntese la ley, tenemos que también combinar rectoría y soluciones digitales de buena calidad y de gran escala. Muchísimas gracias. Don César. Gracias, José. Bueno, antes de entrar un poquito más de lleno en el contexto de la ley de transformación digital, reitero los agradecimientos a Pepe, a Chile también por la invitación, por esta organización. Siempre es súper motivante estar en este tipo de iniciativas, especialmente con Fernando, con Lorena, con gente de súper alto nivel. Yo hago una aclaración, yo también debería tener un fondo celeste como el de José, problemas técnicos me lo impidieron, ¿ya? Pero ustedes se pueden imaginar que también tengo el mismo fondo. Antes de entrar de lleno lo que es la ley de transformación digital, siempre vamos a tener un poco de contexto. Y no fui tan lejos como Pepe llegar hasta los tiempos de la colonia, pero la verdad es que tenemos una historia bastante potente en materia de transformación digital. Llevamos 25, 26 años, un poco más, y uno empieza a contar también los primeros intentos de transformación digital del servicio de impuesto interno, avanzando en esta materia bien orgánicamente, mucho más de lo que a veces desde afuera uno se podría imaginar, ¿ya? Yo he dividido tres etapas grandes de cómo hemos llegado acá y hacia dónde vamos, para que tengamos un poquito de contexto en el cual vamos a conversar de esta ley de transformación digital. O sea, un super punto inicial está en el principio del año 2000, yo creo que se citó ya un poquito más el programa de reforma y evolución del Estado, el famoso programa PRIME. Si ustedes tienen un poco de tiempo y googlean PRIME, todavía está disponible el informe que en su momento hizo la DIPRES, uno puede ver los objetivos y la verdad es que son
es tener un Estado interoperable, tener servicios digitales, ser más cercano a las personas, ser más transparente, aumentar la participación, que son una serie de objetivos que se mantienen en el tiempo y que algunos nos tenemos que preguntar por qué no hemos sido capaces todavía de completarlo en su totalidad. ¿Ya? Entonces, en la primera etapa, yo creo que hicimos 2000 hasta el 2004, al final se dictó la ley de firma electrónica avanzada, a la cual también se dictó un reglamento, que tiene cierto impacto también en la interacción de los ciudadanos con el Estado. Se dictó la ley de procedimiento administrativo, la que vino a regular de alguna forma la transformación digital, especialmente haciéndola voluntaria. ¿Ya? ¿Ya? Admitió que las instituciones pudiesen efectivamente actuar e interactuar también con las personas a través de medios electrónicos. Esto existe desde el año 2002-2003. Y la verdad es que existen una serie de barreras, algunas legales, otras técnicas, otras presupuestarias, que han impedido que, o impidieron en su momento que eso avanzara de manera más orgánica. Y después, tal vez entre el año 2004 y 2019, solo puede hacer un salto hasta la ley de transformación digital. Lo que sucedió es que empezaron a salir muchos procedimientos administrativos especiales, ¿ya? Entre ellos, la ley de compras públicas, la ley de acceso a la información pública. En un segundo, que creo que había mucho ruido de fondo, así que me invitaron a ponerme unos audífonos. Eh, y en este periodo, y es súper importante tenerlo claro, proliferaron muchas regulaciones especiales en materia de transformación digital y procedimientos administrativos especiales. ¿Ya? Es bueno tenerlo en el tintero para lo que vamos a conversar. Ya desde el año 2019 viene una etapa muy fuerte de transformación digital que nace con el Instructivo Presidencial de Transformación Digital, que en su momento dictó el presidente Piñera, en paralelo al ingreso al Congreso Nacional de la Ley de Transformación Digital, la que luego se aprobó el año 2019 y que terminó también con un reglamento y con algunos decretos con fuerza de ley de los cuales podemos compartir después. Y ya desde el año 2023 creo que nace una nueva etapa en la cual ya existe una regulación técnica de la ley de transformación digital. Eh, el gobierno del presidente Boric, en este caso, viene también a regular otra parte o otra pata de la transformación digital que tiene que ver también con la institucionalidad, creando la Secretaría de Gobierno Digital y el Ministerio de Hacienda, como ya lo explicó José, y además pronto esperamos tener un reglamento que nos permita tener funciones mucho más concretas y más claras en materia de rectoría en virtud de esta ley. Entrando de lleno ya en qué se trata la Ley de Transformación Digital del Estado, en rojo ustedes van a ver marcado lo que en general nosotros asumimos que trata o lo que es más conocido respecto a la ley de transformación digital, que es la reforma que se hizo a la ley de procedimiento administrativo, el reglamento que salió en virtud de esa ley y las normas técnicas que son materia también de las sesiones de estas conversaciones 2+2. Y además, en rojo, a la izquierda abajo en su pantalla, podrán ver también un decreto con fuerza de ley que establece cómo se aplica esta ley, los procedimientos administrativos especiales, muchos de los cuales nacieron después del año 2000 hasta hace muy poco y siguen naciendo también en la actualidad. Y además, la gradualidad de la implementación de la ley de procedimiento administrativo en cuanto fue reformada por la ley de transformación digital. Pero la ley de transformación digital en realidad es que hace muchas más cosas. ¿Okay? O sea, es una norma habilitante, es una forma que además reforma. Es habilitante en cuanto habilita al presidente de la República a emitir muchos 3 decretos con fuerza de ley, que ya les comentaba, de gradualidad y de aplicación de la ley a los procedimientos especiales. Otro que regula y que es un poquito más desconocido en realidad también, pero también regula las actuaciones, las inscripciones y certificados que emite el registro civil. La ley de transformación digital en ese sentido también emitió una regulación legal, un decreto con fuerza de ley, que vino a digitalizar completamente el funcionamiento del registro civil. Y además existen ciertas reformas a las microformas, a la ley de microformas, hay un reglamento y también un decreto con fuerza de ley que, en resumen, lo que intentan hacer es que el punto de salida de la transformación digital, que es involucra también el Archivo Nacional, y a la conservación de los documentos, se mantenga digital. O sea, uno de los problemas que se había identificado antes de la existencia de la ley de transformación digital es que había instituciones que estaban súper digitalizadas, pero al momento de conservar documentos, se pasaban a lo análogo. Al momento de enviar los documentos al Archivo Nacional, se tenían también que pasar a lo análogo y cumplir con ciertos requisitos. Todo eso ha cambiado y las microformas ahora también admiten ciertos archivos que son digitalizados. Y también, solo para comentarlo, solo para efectos académicos, la ley de transformación digital hizo una reforma a la ley del tránsito, básicamente para digitalizar el registro de vehículos motorizados. Yendo un poquito más de lleno entonces al corazón, yo diría, de lo que es la ley de transformación digital, que reforma la ley de procedimiento administrativo y que es lo que nos convoca en la sesión de hoy y también en las próximas sesiones que vamos a tener con Chiletec. Esta ley lo que hace básicamente, así bien en concreto, es establecer que todo el ciclo de
el ciclo completo, desde el inicio, la tramitación y la finalización de los procedimientos administrativos, debe hacerse a través de medio electrónico. En distintas cajas, ¿ya? Yo aquí he subrayado particularmente dos cosas. Uno, el alcance. El alcance solamente respecto a los órganos de la administración del Estado, sean del nivel central, regional o municipal, pero no alcanza, por ejemplo, a las autonomías constitucionales, no alcanza al Poder Judicial, ni tampoco alcanza al Poder Legislativo, y a otra serie de instituciones especiales que muchas veces tenemos dudas si forman o no forman parte de la administración del Estado, y que en general le toca a la Contraloría General de la República determinar si lo son o no. Y lo otro que también subrayé es que es procedimientos administrativos, es decir, tenemos una limitación primero por los sujetos que están, a los cuales se les aplica la ley, que son solamente los que pertenecen a la administración del Estado, y el objeto de la regulación, que es solamente los procedimientos administrativos, y esto para los que son abogados de repente puede tener distintas consecuencias. O sea, las discusiones que se dan, por ejemplo, un certificado o un agendamiento ante un hospital son efectivamente procedimientos administrativos y deberían también ser digitales, ¿ya? En concreto, básicamente, hay 6 aspectos de los cuales la ley establece reformas. Primero, que las comunicaciones entre los órganos del Estado ya no se pueden hacer en formato papel, sino que deben hacerse electrónicamente. Y para eso dispone una plataforma, de la cual José ya les anticipó un poco, que es Doc Digital, en la cual la ley estrictamente no establece que deben pasar todas las notificaciones, pero sí que debe dejarse registro de ellas ahí. Es decir, podría utilizarse otro medio electrónico para hacer la comunicación, pero siempre con un registro en Doc Digital. Lo otro que es súper importante es que las notificaciones van a también a pasar a ser obligatoriamente electrónicas. Hoy en día las personas pueden elegir medios electrónicos para sus notificaciones, pero la idea es pasar a un sistema centralizado de notificaciones, con cada persona tiene su domicilio digital único, que es proveído y registrado por el registro civil, y que los órganos públicos, a través de otra plataforma que también le anticipaba José, que nosotros vamos a proveer, puedan hacer ahí las notificaciones de manera válida. Otro punto es que los expedientes tienen que ser electrónicos. Esto conecta obviamente con que toda la tramitación del procedimiento administrativo lo sea así. Y es la otra plataforma que es obligatoria. Hasta el momento hay 2 plataformas que son obligatorias en la ley de transformación digital. La primera es Doc Digital, las comunicaciones electrónicas, para efecto de hacer registro de todas las comunicaciones entre los órganos del Estado. Y la segunda es que todos los órganos del Estado deben contar con una plataforma de gestión de expedientes y que está regulada un poquito más en el reglamento y bien técnicamente regulada en las distintas normas técnicas. Y por último, obviamente, que todas las personas deben actuar por medios electrónicos, y cuando no lo hacen, los documentos que presentan deben ser también digitalizados. A esto debe hacerse una aclaración que aquí Chile fue un poquito más allá de lo que hacen otras regulaciones, y la digitalización o la actuar a través de medios electrónicos se establece como una obligación realmente de las personas, no solamente como un derecho. Sin embargo, existen ciertos casos excepcionales en los cuales las personas que no actúan comúnmente o no pueden hacerlo a través de medios electrónicos se deben excepcionar de los órganos entre los cuales actúan. Y por último, esto es súper importante, una caja gigante, es interoperabilidad. Aquí está Lorena, que históricamente ha dicho que interoperabilidad ya estaba consagrada en nuestra regulación jurídica. Efectivamente, incluso hay un decreto supremo que aprobó una norma técnica de interoperabilidad de documentos hace muchos años, al alero de la ley de firma electrónica avanzada, y la verdad es que ha costado mucho que se implemente. Hoy en día, lo que hizo la ley de transformación digital no es solamente obligar a las instituciones a que no le pidan a los ciudadanos los documentos, datos o información que ellos ya tengan en su poder, sino que obliga además a las instituciones que tienen esos documentos a entregarlos, ¿ya? Es súper claro respecto de ese tipo de obligaciones, y además desde el punto de vista más operativo nosotros disponemos de una plataforma, que es la plataforma PICE 2.0, la cual sirve efectivamente a todas las instituciones del Estado para interoperar datos, documentos y expedientes. Yo solamente dejé un dato aquí, esto es mucha información. Yo creo que si alguien se quiere de verdad interiorizar la ley de transformación digital y quiere ver por dónde empezar en todo este mundo, hay 3 artículos claves de la ley 1880 que regulan el 90% de los temas más críticos. El artículo 19, que establece las plataformas electrónicas y la tramitación electrónica, especialmente a través de una plataforma de expedientes. El artículo 24 bis, que regula la interoperabilidad entre los órganos del Estado. Y el artículo 46, que establece un registro centralizado de notificación. Todo esto obviamente es una carga, o puede ser en el papel a lo menos una carga impresionante para las instituciones. Y hay distintas formas en las cuales nosotros, a través de un equipo de adopción, de equipo de producto, equipo de tecnología, tratamos de hacerle esto mucho más fácil para todos los órganos del Estado. Lo primero, obviamente, es poner a disposición de ellos servicios compartidos, de manera que no cada organismo público tenga que ponerse a desarrollar y operar plataformas para cumplir con la ley.
Y lo segundo, lo que hizo el legislador, a través de un decreto con fuerza de ley, fue establecer dos grupos para establecer, a su vez, fases de implementación de la ley. Algunos que tienen que cumplir primero y otros que tienen que cumplir después, obviamente. Estos tres grupos están los que pueden ver en la pantalla. El primero abarca básicamente toda la Administración Central, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas, a las delegaciones presidenciales y regionales. El grupo B abarca a todos los gobiernos regionales y además a las municipalidades más desarrolladas, en general los grandes centros urbanos, las que tienen mayor tamaño. Y el grupo C incluye a las municipalidades menos desarrolladas, generalmente semi-urbanas o derechamente rurales. Y como pueden ver acá, como yo les comentaba, el decreto con fuerza de ley de gradualidad, que fue reformado en su momento, en un principio, de manera tal vez muy optimista, se pensaba que todo esto iba a estar implementado para fines del año 2024, es decir, en 4 meses más. Hace 2 años se estimó, hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que así lo refrenda, que eso era prácticamente imposible y que en la realidad se necesitaba tener mucho más tiempo para implementar la ley, ¿ya? Y los plazos se fueron corriendo hasta el año 2027. Hay ciertas cosas que estaban como, incluso se cambiaron de orden en alguna fase, o sea, la fase de notificación intuitivamente se había puesto como para una de las primeras que debía cumplirse, de hecho es como la fase 2 todavía que ustedes pueden ver, pero si ustedes ven acá, esa queda desde las últimas de implementarse, tanto para los grupos B como C, pero también para el grupo A, que recién parte el año 2026, y en la práctica significa que el 31 de diciembre de 2026 debe estar notificando a través del domicilio digital único, ¿ya? O sea, ahí recién toda la Administración Central del Estado va a tener la obligación real de notificar a través de los medios que establece la Ley de Transformación Digital. Y como ven un poquito acá, sí, no voy a entrar en el detalle, pero la verdad es que se ve el futuro bien cargado, ¿ya? Adelantándome un poquito a lo que viene la conversación después con Lorena y Fernando. La verdad es que estamos en el 2024, lo que la Administración Central a estas alturas debería estar haciendo es todas sus comunicaciones oficiales a través de DOC Digital, a lo menos registrándolas ahí de manera electrónica, y todos los ingresos de solicitudes que vengan de la ciudadanía, de las empresas o de otro tipo de entes privados, se haga de manera electrónica. Y para los grupos B y C, es decir, para los gobiernos regionales y todos los gobiernos municipales, para fin de este año solamente deben estar haciendo con los otros órganos de administración del Estado las comunicaciones oficiales, lo que intuitivamente es lo más sencillo, ¿ya? Pero el próximo año ya empezamos con interoperabilidad y en 2026 con expediente electrónico, notificaciones. O sea, la verdad es que todavía falta una parte bien potente de la ley por implementarse. Y aquí solamente para terminar, y ya le doy paso un poco a Pepe para que abramos un poquito más la discusión, estoy mostrando un poco los números que mostraba José en una diapositiva anterior, pero enfocados solamente en los órganos de administración del Estado que están obligados a implementar la transformación digital, ¿ya? Nosotros obviamente a algunas plataformas se lo entregamos también a otras instituciones que no son parte de esta muestra. Hoy en día nosotros estimamos que hay unos 671 órganos de administración del Estado obligados a cumplir con la ley, pero este es un número cambiante, ¿ya? No es un número fijo. O sea, basta un dictamen de la Contraloría y puede cambiar, sumar uno o restarse otro, ¿ya? Puede crearse por una ley un nuevo órgano de administración del Estado, obviamente, y nos cambia la muestra, ¿ya? Para que tengamos claridad que estos números que están aquí, en una semana o 2 semanas podría cambiar uno para arriba o dos para abajo, ¿ya? Se ve obviamente una alta penetración de clave única, y hay ciertos desafíos, y yo lo adelanto también en materia de interoperabilidad. Pero en materia de comunicaciones oficiales con DOC Digital, de autenticación con clave única y de firma electrónica con FirmaGov, hay avances bastante notables y esperamos pronto llegar, por ejemplo, con FirmaGov a todas las municipalidades del país, ¿ya? Sería un hito bastante importante ya tener todos los gobiernos regionales y todas las municipalidades firmando de manera electrónica ocupando un servicio compartido de la Secretaría de Gobierno Digital. Hasta ahí dejo, Pepe. Adelante. Bien, agradecemos la presentación de José Nostroza y César Abusleve y damos paso entonces ahora a nuestros invitados que representan un poco la voz de la academia y la industria para hablar sobre los desafíos. Y yo les dejo planteada la pregunta a Lorena y a Fernando sobre cómo ven ustedes cuáles son los desafíos que tenemos que resolver hoy para efectivamente llegar el 1 de enero del 2028 a un estado completamente digital. Así que le cedo la palabra para sus intervenciones. Lorena. Hola, buenos días. Bueno, de mi parte, representando más bien a la academia, creo que, fíjate que la Ley de Transformación Digital del Estado tiene un primer desafío, que es
por su encasillamiento en la ley de bases del procedimiento administrativo, puede tener un enfoque reduccionista o un enfoque más bien genérico. Yo creo que la ley tiene una vocación genérica, pero que puede tener el riesgo cierto de un enfoque reduccionista solo a los procedimientos administrativos y a su vez, si los procedimientos administrativos a su vez los interpretamos de manera reduccionista, más reduccionista aún, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí lo primero es tener, desde la academia creo que hay un desafío principal que es evangelizar, sociabilizar cuál es el alcance de la ley y cuál es la pretensión en cuanto a su finalidad general, de al final del día mejorarle la vida a las personas y aprovechar los beneficios de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y creo que este seminario o este ciclo de charlas contribuye un montón, pero yo lo masificaría bastante más y eso permitiría además homologar el lenguaje para los efectos de que siempre se entienda que los desafíos y los pasos que se deben dar en cada momento, ¿no? Un tercer desafío, yo creo, desde el punto de vista académico, es la masa crítica, generar masa crítica que ustedes ven el tremendo desafío que representa la ley de transformación digital. Eso supone masa crítica de profesionales, de industria, de funcionarios públicos que estén habilitados para la implementación. Y eso también es un desafío desde la academia de generar esa masa crítica, de contribuir a que exista capital humano y masa crítica que esté a la altura del desafío en los tiempos que tenemos. Eso diría yo de momento en esta primera vuelta. Muchas gracias, Lorena. Fernando, Sí, cuéntanos tú cómo hola, ¿cómo están? lo estás viendo. Me escuchan bien? Perfecto. Yo lo primero quisiera agradecer obviamente a José y a César por la invitación. La verdad que esa es la primera cosa. Me parece que es muy relevante decirlo. Lo segundo también, que algún tiempo atrás, hace unos cuantos años, tuve el privilegio también de trabajar en lo que fue en su momento la antecesora de esta actual división y precisamente un puesto muy similar al de César. Y sé cuán difícil es la labor que están ejecutando, así que desde esa perspectiva, la verdad que muchas gracias por el servicio que están dándole al país. ¿Eh? La verdad que eso es muy, muy relevante. Dicho eso, obviamente que yo hablo un poco más desde el mundo privado y particularmente en mi calidad de director de Chile Tech, y en donde aparte yo asesoro a muchas empresas tecnológicas. La verdad que nos ha tocado ahí ver y que también ha sido muy clarificadora el otro lado de la ventanilla, ¿no? Y ahí, la verdad que nos ha tocado tener hartas conversaciones, muchas conversaciones con informales, de luego, muchas veces ahí en la confianza de los jefes de los departamentos jurídicos o los jefes de los departamentos informáticos. Y la verdad que yo lo que he visto desde ahí, que el gran desafío en esto es un tema de gestión de cambio. ¿Ah? La verdad que esto es una reforma realmente muy grande. Estamos hablando de algo que es un desafío país sumamente importante. Y desde ahí creo que lo fundamental es gestión del cambio. La verdad que yo, algo dijo César, a mí me tocó trabajar en una época en donde no existía la ley de transformación digital, pero la verdad sea dicha es que posiblemente el 90% de las cosas que estamos haciendo hoy día se podían hacer antes. Un poco lo que hizo la ley de transformación digital fue otorgar certezas, o sea, básicamente evitar de que algún fiscal dijera que en realidad como no hay una ley expresa que trata o tal cual o cosa, la verdad que no se podía hacer. Me tocó verlo con Chile Atiende, me tocó verlo con Clave Única literalmente había gente que decía no se podría, y es bueno explicar a través de que varias normas, una interpretación claramente lo dejaba así, y ahora es un tema que obviamente nadie cuestiona, o sea, nadie ya duda, ¿no? Ahora, desde ahí yo creo que hay un problema importante de información, ¿ah? Y lo veo mucho, como te digo, en esas conversaciones, pero también viendo un poco, me ha tocado mucho ver las bases de licitación en materia tecnológica,
en donde la verdad que creo que todavía hay una brecha muy importante de los departamentos jurídicos en torno a el tema de, en general, el uso de las tecnologías al interior del Estado. No estoy hablando únicamente de la ley de transformación digital, sino que yo diría que también ahora, que esto es otro desafío, y la verdad que yo, si estuviera trabajando en la administración y fuera un fiscal, que a mí no me tuvieron que enseñar esto y que estoy aquí porque sé derecho administrativo, de repente me mete la ley de transformación digital, no solamente eso, me cae ahora la ley marco ciberseguridad, me cae una modificación importante a la ley de protección de datos, y aparte una modificación a la ley de compras públicas. Entonces, claro, es una persona que está medio agobiada, y yo desde ahí obviamente que siento, o sea, empatizo con esa situación. Y la verdad es que lo que ahí pasa, y yo diría que es bien importante, es, yo creo que mejorar la información. Les voy a poner ejemplos de cosas que yo he visto que suceden, ¿no? Por ejemplo, hay una norma técnica de los sitios web del Estado, el decreto número 1 del año 2015, que expresamente señala que la información publicada en los sitios web debe estar puesta a disposición del público bajo un sistema de licenciamiento abierto que permita el uso de esa información sin mayores restricciones, y eso básicamente apunta a las políticas de gobierno abierto y datos abiertos, etcétera, ¿no? Pero si uno revisa y hace un levantamiento bien rápido de los 600 órganos de administración pública, la verdad que muchos de ellos van a encontrar al final todos los derechos reservados, está estrictamente prohibido usar esto, y eso es un incumplimiento a lo que dice el propio decreto, ¿no? Y eso obviamente que no es porque el abogado que redactó eso quiera incumplir con algo, sino que sencillamente es una persona de la cual no ha sido socializada en esto. ¿Ah? Y ahí yo creo que hay un desafío que, insisto, es bien importante, y desde ahí creo yo que si hay algo que sería como para estos 19 meses, que 19 meses que no son nada, ¿no? Lo que aquí andan de esta administración, posiblemente sería levantar algún tipo de programa de capacitación. La verdad es que a los departamentos jurídicos, y no solamente a ellos, sino que también a los informáticos, en torno a la implementación de la ley, yo creo que sería súper bueno, porque finalmente, yo me acuerdo que había un lema de la Sociedad de Instrucción Primaria, ¿no? Guerra contra la ignorancia, siglo XIX, ya que siguiendo ahí a Pepe un poco declararle la guerra también a eso, o sea, en el sentido de tratar de que podamos capacitar más a estas personas para que sepan cómo implementar esto, pero no solamente eso, sino que se les tiene la ley marco ciberseguridad, que está súper relacionada, la ley de protección de datos personales, lo mismo, y también cómo comprar tecnología de forma adecuada. La verdad que muchas veces vemos que, y he visto licitaciones que están desiertas porque las bases no fueron bien redactadas. La verdad que como que la gente dice, bueno, yo no voy a participar cuando me piden un SaaS, pero en la licitación se está pidiendo la cesión de la propiedad intelectual de mi SaaS. O sea, yo no voy a dejar, voy a entregar así como así mi propiedad intelectual por una pequeña licitación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría algo. Yo creo que otra cosa que es importante, pese a que yo he visto ahí una tarea bien importante por parte de la edición, es ojalá preparar material de apoyo de e-learning, documentos que permitan respaldar precisamente esa capacitación. Yo diría que ahí hay algo que controlamos internamente, que no depende de los ciclos políticos, porque la verdad que es normal, sí, la verdad que los gobiernos hacen política, y claro, se viene un periodo de elecciones, y eso obviamente que cambia las prioridades. Aparte, último año, y esto lo vi yo, y yo creo que lo han visto todos los que han estado en gobierno, último año empiezan a irse las personas, etcétera. Entonces, yo creo que una de las cosas que podríamos enfocarnos en esa sería una humilde propuesta en ese sentido. Yo con eso después paso a otras preguntas. Bien, muchas gracias, Fernando. Quiero darle la palabra ahora a José Nostroza, que tiene por temas de agenda que retirarse. Y José, te doy pase para un último mensaje. Oye, bueno, en primer lugar, disculpen que me tenga que retirar. La agenda es bien complicada. Lamentablemente me voy a perder una parte de la conversación y etcétera. Bueno, una reacción muy general de lo que se ha dicho, especialmente de Lorena y de Fernando.
Y sobre todo me anclo en lo que dijo Lorena, o sea, hay un tema de masa crítica en esto. ¿Ah? El desafío es gigantesco, yo honestamente creo que es de difícil comprensión, o sea, no es intuitivo, yo creo que la intuición tiende a reducir este desafío y las volumetrías son gigantescas. Entonces yo creo que esta idea clave como de masa crítica, comunidad, o sea, los que estamos hablando de esto debiéramos multiplicarnos por 10 en Chile por los próximos 10 años. Ah, yo creo que eso es lo que yo estimo que va a terminar generando una transformación completa, ¿bien? Los grandes casos de transformación que más o menos todos conocemos, Dinamarca, el Reino Unido en cierto sentido, Estonia, hay que decir, España, este último tiempo, son procesos de 10, 15 años. Uruguay tuvo una persona encargada de esto 12 años, completamente focalizado. Entonces, yo creo que eso sería como la primera idea que rescato de esta conversación y agradezco que haya como sensibilidad al respecto y por tanto es un desafío no solo de gobierno digital, del gobierno, del Estado, sino que también de la comunidad más amplia y debiéramos tener mucho más conversaciones de esta naturaleza porque necesitamos desde aspectos políticos, legales, estratégicos, hasta los aspectos específicamente técnicos, pero también de gestión de estos asuntos, de modelamiento, de interconexión conceptual y operacional con el mundo privado, conexión con estándares internacionales, gestión, o sea, mira, no quiero latear, pero la verdad es que serán 20 aspectos, más o menos. Y por cierto, uno funciona mucho mejor, y aquí termino, si es que estamos como hablando el mismo lenguaje, con la misma visión, y además estamos muy conectados permanentemente. Yo creo que eso es lo que asegura que esto vaya bien orientado y que vaya a buen ritmo. Así que muchas gracias, les dejo en excelentes manos con César y de verdad pido disculpas por tener que retirarme. Muchas gracias, Pepe, y a los panelistas, que estén muy bien. Chao. Vamos, ahí está muy bien. Bien, continuando un poco con la conversación, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat y trataremos de ir contestándolas. Y también les comento de que hoy día partimos hablando de la ley, pero bajaremos en las próximas sesiones a hablar de cada uno de los reglamentos sobre identidad digital, interoperabilidad, expediente electrónico, y por lo tanto va a haber cierto espacio para poder tratar esas preguntas en profundidad. Volviendo un poco a la conversación general y rescatando algunas de las preguntas del chat, hay varias muy interesantes, pero la primera tiene que ver con este tema del acceso y el hecho de comprender que parte de nuestra población son adultos mayores, y la pregunta es si ellos también están preparados en la masa crítica para empezar a operar completamente en digital y qué cosas podríamos abordar para eso. Les dejo plantear una segunda pregunta que se me volvió a repetir en el chat, de Roberto Narbona y otros, que plantean sobre el tema de esta conexión entre el procedimiento administrativo, el proceso de negocio de la institución y los sistemas computacionales. ¿Cómo tener un lenguaje común para poder entendernos? Estamos partiendo con esta conversación entre abogados y nuestro tema después es cómo pasarlo a los equipos técnicos, a los equipos de gestión de las instituciones, y eso posiblemente va a involucrar un tema de lenguaje común. Les dejo planteadas las dos inquietudes, César, Lorena, Fernando. Si quieren, yo parto. No sé si me escuchan bien. Estoy viendo el chat de repente. Sí, perfecto. A ver, el tema de la gente de mayor edad está, voy a responder primero como bien legalmente, está resuelto o pretende estar resuelto en la ley, porque existen ciertos casos para excepcionarse de tratar con el Estado a través de medios electrónicos y también para no ser notificado a través de medios electrónicos. ¿Ok? Es genérico, no establece casos particulares respecto de la edad, pero sí de personas que por cualquier motivo no actúan o no pueden actuar a través de medios electrónicos, o no suelen hacerlo. ¿Ok? Eso es como en general lo que plantea la ley, porque puede ser personas que tengan tal vez alguna discapacidad o un problema temporal, etcétera. Todas ellas se pueden exceptuar de actuar digitalmente con el Estado, ¿ya? Sin perjuicio que el Estado deba igual mantener un expediente electrónico, igual digitalizar toda la actuación, igual dejar copias en las notificaciones, en la plataforma de notificaciones o de las comunicaciones en Doc Digital o en la plataforma de comunicaciones. El punto, eso sí, es que de repente nos estamos quedando y esto, la tecnología avanza muy rápido y todavía seguimos conversando y como el caso general de quienes se están quedando fuera es de las personas de mucha edad. Pero la verdad es que también muchas veces estamos dejando fuera a las personas mucho más jóvenes, que interactúan a través de medios digitales de los cuales nosotros no estamos acostumbrados tal vez en otras generaciones. O sea, hoy en día tenemos, por ejemplo, el decreto 1 que hacía
referencia a Fernando, es sobre sistemas y sitios web. La verdad es que cada vez se ocupa menos para interactuar con el Estado el sitio web, ¿ya? O sea, hoy en día, o sea, y la interacción con el mundo digital no es a través de sitios web, no es navegando, es a través principalmente de ciertas aplicaciones o aplicativos. Entonces, a ese punto también hay que tener cuidado, que estamos pensando tal vez en personas que por distintos motivos tal vez no tienen las capacidades digitales para interactuar con el Estado, pero no hay que desactualizarse nunca y hay que pensar y mirar también aguas abajo, ¿ya? La accesibilidad es para todos y hoy en día, para lo que a mí me resulta fácil, tal vez a las generaciones que vienen mucho más para abajo les resulta completamente diferente, ¿ya? Eso es lo primero. Y tenías otro punto que era respecto al lenguaje común. Yo ahí, la verdad, eso tenemos que llegar a la mayor claridad posible. No hay otra alternativa que empezar a conversar, ¿ya? Tener paneles, tener este tipo de conversaciones entre abogados, entre expertos, entre técnicos. Yo creo que de la posición privilegiada que estamos muchos de los que trabajamos, que es la Secretaría de Gobierno Digital, yo me doy vuelta, puedo hablar con una persona que trabaja en infraestructura, puedo hablar con una persona que es el líder de un producto, puedo pasar y hablar con un experto en políticas públicas, entonces puedo hablar con otros abogados, abogadas, etcétera. La verdad es que ese tipo de eh, lugares, ese tipo de sinergia es difícil de encontrar en el Estado, ¿ya? Y hay que favorecerlas un poquito más. Y un poco en la línea que decía Fernando, hay que de repente también ayudar a las instituciones a derribar barreras también entre los distintos departamentos de tecnología o las fiscalías, ¿ya? Que no solo tienen por defecto, por el efecto de ser una división o un departamento, incluso de repente tienen objetivos divergentes, ¿ya? Entonces, ni siquiera es, si no votamos esa barrera, jamás vamos a tener una conversación. Y lo otro también, a veces hay que separar aguas. No en todo hay que estar siempre conversando. O sea, había una de las cosas que me pasa, por ejemplo, con el decreto 1 y otros decretos que han salido antes como normas técnicas, es que al final del día tú cuando quieres aplicar el decreto 1 necesitas un técnico y un abogado. O sea, no es realmente en un sentido puro una norma técnica. Entonces, eso ya es una barrera Sí, a la implementación. Entonces, así no es. solamente que no es fiscal, nada, sino que el técnico llega con todas las ganas, se consiguió la plata, va a hacer las cosas y entiende el 60%. Y otro 40% se lo tiene que ir a preguntar al fiscal. El fiscal puede que no sepa tecnología, puede que entienda ese, pero no entiende el otro 60%. La verdad es que hay que buscar espacios seguros y las normas técnicas, por ejemplo, sean efectivamente técnicas, ¿ya? Y que lo legal quede. Entonces, cuando yo llego con la norma técnica es porque ya pasó todos los checks legales y está lista para ser implementada. Y eso nos ha costado mucho llegar todavía. A pesar de que fueron creadas por técnicos y abogados como Nota Felipe Mancini, pero el tema puntual es el instrumento final, cómo se utiliza. Yo creo que ese es el punto. El producto final de la norma técnica, hoy en día, al final necesita ser traducido por dos personas o procesado por dos tipos de profesionales, cuando lo ideal para mí, desde mi punto de vista, ojalá sería que fuera el técnico, como norma técnica, aprieta play y la ocupa. Y no tiene que preguntar nada más al abogado porque eso ya fue procesado aguas arriba. Ya, excelente este desafío. ¿Cómo se comunican los cuerpos técnicos con los equipos legales? Esto es como resolver el conflicto, significa en realidad empezar a operar en conjunto. Yo pienso que ahí hay algo que decir y algo la industria a lo mejor tiene que aportar porque somos los que principalmente nos hemos relacionado con el Estado y nos topamos con los temas jurídicos. Lorena, te cedo la Sí, palabra. sí, mira, voy a polemizar un poquitín, pero no mucho. Mira, yo creo que hay un desafío funcional adicionalmente, porque todas estas leyes han incluido algún perfil de cargo, el encargado de transformación digital, pero al final siempre el jefe informático. Ninguna institución ha tenido el músculo financiero, aprovechando que están en Hacienda los chiquillos, el músculo financiero para realmente crear un perfil de cargo que tenga esta función en un nivel, además de jerárquico independiente, que le permita tener el músculo que necesita para llevar esto adelante. Este pobre informático, al que le cargaron el decreto 1, le dijeron que tenía que tener términos y condiciones después, y que tenía que tener política de privacidad, y no tiene nadie que le haga esa cuestión, y lo que hizo fue copiar de internet uno que encontró que le pareció medianamente que se podía relacionar con lo que él está haciendo, ¿ya? Y le puso su término y condición, le importa nada, porque
lo importante es que tiene que publicar la información, tiene que llevar al sitio web, tiene que llevar transparencia, tiene que hacer la transformación digital, tiene que levantar los procesos, tiene que... O sea, perdón. O sea, todas estas leyes efectivamente tienen un desafío enorme y no puede ser que se le exija a las organizaciones que la lleven adelante en los plazos previstos. Pensemos en el decreto 83. O sea, el decreto 83 nunca logró implementarse porque nunca tuvo la pata funcional que le permitiera a la institución poder ir adecuando sus procesos. Al final del día es una suma de funciones y atribuciones y obligaciones que incluso traen penas pecuniarias para los jefes de servicio, que no traen aparejadas los medios para poder hacerlo. Por otro lado, en materia de propiedad intelectual, efectivamente, la Contraloría también es necesario que esté atento y que entienda que un SAS no tiene propiedad intelectual del órgano. Muchas de esas bases de las que habla Fernando tienen esas reglas, porque la Contraloría las exige. Porque los auditores de los organismos las exigen. ¿Por qué le estoy pagando yo a un tercero si yo le estoy diciendo cómo hacer las cosas? Porque la propiedad intelectual va a ser de ellos. Entonces, la verdad es que la masa crítica es transversal, el lenguaje común es transversal, pero también es necesario generar los músculos necesarios para implementar y que esto suceda, ¿ya? ¿Y para qué decir la cooperación público-privada? Porque también es cierto que la industria obviamente también necesita sobrevivir y por tanto necesita también tener las reglas claras para poder participar de estos procesos y contribuir con el Estado. Entonces, disculpen por polemizar un poco, ¿no? Pero yo creo que muchas de estas normas, bueno, en cuanto al trabajo entre abogados e ingenieros, debo decir algo, que yo nunca, o sea, hubo una época en que no tenía estas canas y que era el abogado que participaba en las comisiones de abogados e ingenieros. Y los ingenieros nos usaban a nosotros de secretarios de acta. O sea, en el fondo, ellos eran los que sabían, ellos tenían que redactar todo, y los abogados éramos los secretarios de acta, y los que sabíamos redactar, y que después teníamos que llevar los papeles. O sea, en el fondo, no había un trato de igual a igual, ni tampoco había un... O sea, estoy hablando del decreto 1 y de los decretos anteriores, ¿ah? De las épocas, de aquellas épocas. Rodrigo Moya en los reglamentos de firma electrónica, el pobre lo tenían de secretario. ¿Se fijan? Entonces, tiene que haber un diálogo de igual a igual, con una comprensión real del problema, con una visión general y con un músculo que necesariamente tiene que ser provisto de alguna manera. Eso, solo eso. Muchas Y gracias. ahora me escondo un poquito. Sí. Yo creo que 30 segundos, Pepe. César, pero lo que tú tocas es un tema súper importante. Se discutió en un momento si era una persona el encargado de transformación digital o era en realidad un equipo. Y en esa idea de un equipo, en realidad transdisciplinario, donde uno dice qué cerebros necesito para unir, para poder generar un equipo que pueda abordar esta tarea, efectivamente yo creo que es un desafío todavía por resolver. ¿Cómo se integran eventualmente asesores externos o que vengan del sector de la industria, por ejemplo, para que pudieran aportar, también es un punto. Y yo creo que hoy día tenemos el desafío en del mundo de la ingeniería de entender de que las leyes son como programas para modelar el comportamiento de los humanos y tenemos que ver cómo eso en realidad es apoyado hoy día con tecnología. César, te doy la palabra porque hay... 30 segundos. 30 segundos. Sí. Solo es imposible no estar de acuerdo con Lorena en ese diagnóstico, creo yo. Y la verdad es que ahí es la relevancia de que una estructura como la de gobierno digital, o se ha hablado de una agencia o actualmente como secretaría, que tengamos mucho más fuerte una función de rectoría. Así como nosotros pasamos plataformas como servicios compartidos, de alguna forma también, cuando tienes más equipos de servicios digitales, equipos de gobernanza de datos, equipos jurídicos más consolidados, ahí lo que puede generar en realidad también es servicios compartidos jurídicos, si tú quieres decirlo así. Si en verdad el músculo no va a estar, Lorena, eso es en el fondo, no va a existir, tenemos que ponerlo nosotros. Y en la práctica no es algo tan difícil, porque no vamos a inventar la rueda con unos términos y condiciones, no vamos a inventar la rueda con una política de privacidad.
O sea, tiene que existir una función potente de rectoría que entregue ejemplos, que entregue directrices, que le diga cómo hacer esas cosas o que las haga para que estén casi listas para las instituciones poder ocuparlas, con formatos prehechos y ya prevalidados, incluso pueden estar hasta prevalidados por la Contraloría General de la República. La verdad es que en eso tenemos que avanzar mucho en estas otras funciones que protegen la operación y que ayudan también a las instituciones a cumplir con esta ley y con otras leyes, porque la verdad es que cada vez las exigencias a nivel digital van a seguir creciendo y tenemos que estar preparados, como también esta función de rectoría, responder a esa nueva escala. Sí, yo concuerdo contigo, César, un poco a eso apuntaba yo con el tema del desafío de precisamente capacitar, ¿no? Y entregar materiales, ¿ah? Yo creo que la gente debiera tener un modelo, y de hecho, incluso existieron modelos de política de privacidad, etcétera. Ahora, yo suscribiendo todo lo que ustedes dijeron, así que no voy a revisitar lo que ustedes dijeron. Yo creo que también hay un desafío que va más allá de solamente los usuarios de determinados segmentos, ¿ah? Yo creo que también tiene que ver con el concepto, y aquí lo voy a usar de una forma media laxa, de la usabilidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Primero, obviamente, que los abogados hagamos un esfuerzo por hablar en español, y obviamente que desde esa lógica podamos, obviamente, también generar conversaciones, porque muchas veces ese lenguaje jurídico se torna una barrera. A mí me tocó muchas veces que fue bien curioso ir a lugares donde tenía que ir a un determinado ministerio y estaban agarrados al moño el jefe jurídico con el jefe de informática, y ellos me explicaban los dos su postura y estaban hablando exactamente lo mismo, y estaban de acuerdo. Lo que no sabían es que estaban de acuerdo. Entonces yo creo que me tenía que pasar era que yo tenía que traducir el lenguaje ingenieril al jurídico y el jurídico al ingenieril. Entonces ahí hay, yo creo que un desafío. El segundo también, ojalá, y ahí voy a ver un poco la respuesta de la segunda pregunta de Pepe, pero también la usabilidad en torno a las mismas plataformas, ¿no? La verdad que esta cuestión tiene que ser de uso sencillo a los operadores, ¿no? Y obviamente que eso supone, y aquí sí voy a defender a mi gremio, me gusta hacerle broma a los abogados, pero la verdad que son personas que honestamente tratan de hacer lo mejor que pueden con los pocos recursos que tienen en el Estado. También un poco quizás avanzar y todo el tema de la discusión de la misma cuestión de la gobernanza del dato en general, cuando estamos teniendo esas discusiones, quizás pensando un poco desde la lógica del expediente administrativo, ¿no? Y las actuaciones asociadas al mismo. La verdad que esa yo creo que es la forma más sencilla también de entenderlo para todos, porque eso sí va a provocar y con mucho mayor facilidad generar un lenguaje común para todos, incluyendo el funcionario, el abogado que tiene que implementar esto. Y desde ahí, lo otro que obviamente es apuntar a algún tipo, y me imagino esto obviamente una obviedad, perdona que lo diga César, pero estoy seguro que ustedes lo tienen claro, es que obviamente que también apuntar a la estandarización de los expedientes electrónicos, o sea, que no sea que yo para hacer el trámite en el organismo A tenga que ser completamente distinto en el organismo B, ¿no? Yo creo que obviamente sería algo que haría de esto una locura. Pero me imagino que eso está tocado y ni siquiera lo pongo en duda. Muchas gracias, Fernando. Estamos llegando al final ya de nuestro encuentro y bueno, quedaron varias preguntas. Yo quisiera reservar dos que aparecieron en el chat y que teníamos preparadas. Una primera para César para preguntarle cuál es la figura o va a ser el rol de la Contraloría General de la República en este tema. Es nombrado dentro del tema, pero ahí uno no sabe cómo va a prosperar o cuál es la forma de interactuar con ellos. Y quiero dejar para el final, para cada uno de los panelistas, una pregunta como de prognosis, imaginando lo que va a ser el 1 de enero del año 2028, cuando ya tengamos todo esto funcionando. ¿Cómo se imaginan que va a ser la vida de nosotros a partir de ese día? César. Gracias, Pepe. Bueno, yo creo que antes de responder hay que un poquito desmitificar el rol de Contraloría en dos sentidos. Primero, eh, muchas veces los abogados y abogadas del Estado le tienen mucho miedo a la Contraloría o no hacen cosas por el temor a que podría decir algo después Contraloría. La verdad es que la Contraloría en materia de transformación digital ha sido muy apoyadora a lo largo de los años. Ha ratificado en varias ocasiones la desformalización
en compras públicas y en otro tipo de procedimientos administrativos. Además, ha permitido expresamente que se ocupe notificación electrónica ante cualquier duda. O sea, es una institución históricamente que ha aplicado, y me parece de manera muy efectiva, el principio de eficiencia que podría estar detrás de una justificación también de la digitalización. Y también de que se presten los servicios de manera efectiva a los ciudadanos. Eso es lo primero. Lo segundo es que la Contraloría no tiene tampoco tantas facultades, o uno se piensa que podría tener muchas más facultades en materia de revisión legal. Pero en términos bien estrictos, más allá de todas las funciones que tiene fiscalización y auditoría, en materia puramente jurídica se encuentra o tiene la oportunidad de pronunciarse en la medida que se le envía un documento para la toma de razón. Ese es básicamente el instrumento de control de legalidad. ¿Ya? Habrá otros, pero principalmente ese es el corazón de lo que hace Contraloría. Y yo veo un rol primero, hay uno evidente, que tiene que ver con la aprobación de los formatos de las bases tipo para los distintos tipos de compras tecnológicas. Y Fernando dijo algo, hoy en día, por otro dictamen de Contraloría desde este año, la verdad, o este año pasado, la verdad es que esas bases tipo son de uso obligatorio, no son un simple modelo, ¿ya? O sea, las que aprueba y eso es súper importante porque al hacerlas también eso podría rigidizar, es decir, yo no puedo salir tanto de los modelos o tender a que los modelos sean extremadamente laxos y no sean en realidad muy útiles. Hay un desafío entre la Dirección de Compras Públicas, nosotros también como Secretaría de Gobierno Digital y la Contraloría, para avanzar. Ahí ver un rol muy claro y que va a impactar, obviamente, en la industria, ¿ya? Y el otro es efectivamente la toma de razón de distintos instrumentos, reglamentos y decretos supremos. Yo creo que hay un rol que nos puede cooperar, o sea, nosotros estamos intentando pasar a través del reglamento que esperamos prontamente publicar a tener un rol mucho más orquestador de la transformación digital. Pero la Contraloría debería proteger mucho más fuerte y hacer mucho más fuerte el control de legalidad de la coordinación entre los órganos del Estado y la no duplicidad de funciones. Y lo digo porque existen una serie de reglamentos, decretos supremos. Si uno googlea interoperabilidad, hay normas especiales en extremadamente distintos sectores. En el sector seguridad, la verdad es que los reglamentos específicos que existen en materia de reglas de interoperabilidad son muchos. Muchos que mandan la ley, muchos que no se han hecho. Y la verdad es que debería existir, a lo menos en una materia tan evidentemente que debe existir coordinación con la interoperabilidad de los órganos de la administración del Estado, remisiones a reglas que son generales. Existe una norma técnica de interoperabilidad y el hecho de que proliferen de manera satelital otro tipo de regulaciones debería ser también anotado a lo menos por la Contraloría General de la República en determinadas situaciones. Yo creo que el apoyo que puede hacer es incluso no solo legal, en ese sentido es delineación estratégica, de que no existan tantas regulaciones técnicas y administrativas o técnico y administrativas diferentes, sea para esto, sea en materia de datos, en general no solo interoperabilidad, sino también integración, de crear plataformas. Es decir, hoy en día es mucho también reglamento de decreto supremo que regula cómo funciona una plataforma, que es muy sui generis en la medida que el sector privado resolvió cómo regular sus propias plataformas hace muchos años con términos de condición. Entonces, la verdad es que hoy en día yo creo que ahí tiene un rol fundamental la Contraloría, en que exista también esta como alineación, esta coherencia en el ordenamiento jurídico y que no existan tantos topes de competencia en distintas regulaciones que al final hace imposible y extremadamente complicado implementar la transformación digital. Yo cuando les mostraba la slide que tenía que ver solo con lo que hace la ley de transformación digital ya es complejo, ya hay como 3 decretos con fuerza de ley, 4 leyes reformadas, ya 6 normas técnicas a las cuales tenemos que explicarlo a través de ciertas guías. Entonces, en ese proceso de simplificación y alineación, yo veo a la Contraloría con un rol súper potente. Muchas gracias, César. Mira, les doy cortito a Fernando y a Lorena un tiempo para que puedan darnos unas palabras de cierre y comentarnos un poco con esta prognosis del 2018, el Estado digital. Y luego pasamos a las palabras de cierre del seminario. Voy yo primero para continuar la ronda, ¿no? Mira, yo creo que el desafío es grande, pero el silencio y el punto cero es el que hay que romper. Yo creo que este seminario contribuye a eso. La labor de rectoría sí es indispensable desde parte de la Secretaría de Gobierno Digital y es súper importante la mantención de los equipos y la continuidad de la función, para los efectos de que efectivamente exista información coordinada, exista reglas claras para todo el mundo, exista la posibilidad de contar con instrumentos tipos
¿cierto? Que alivianen un poco la carga de los servicios públicos. Sin embargo, creo que en este momento la tarea está muy dura en todo lo que es sistematizar procedimientos, procesos, diseñar nuevos procesos y robustecer los sistemas para los efectos de poder enfrentar el desafío. Ya hay todavía hay muchos sistemas legados, todavía hay mucha información que no consta en expedientes digitales. Y en ese sentido creo yo que tener una carta de navegación clara y una coordinación interinstitucional, público-privada, etcétera, sería muy relevante, y en eso saludo mucho el trabajo que está haciendo la Secretaría de Gobierno Digital en las distintas mesas de trabajo. Y ojalá puedan seguir aportando en todos los ámbitos. Muchas gracias. Fernando. Sí, a ver, ¿cómo estaríamos el 1 de enero? La verdad que les voy a contar cómo me gustaría que estuviéramos. Otra cosa es que eso suceda. La verdad que esto es un desafío realmente muy grande. Yo eh, tiendo a ser un poquitito escéptico a que logremos implementar totalmente esto, y no tiene que ver con la labor de ¿cómo se llama? La DGD, sino que básicamente porque en realidad el desafío es muy grande, ¿ah? Ahora, yo desde esa perspectiva un par de líneas de lo que me gustaría ver, ¿no? Obviamente que el Estado digitalizado, eso desde luego. Me gustaría ver que desde esa perspectiva el mundo privado sea un facilitador. Yo creo que eso, al menos desde la perspectiva de Chiletec, es el espíritu en donde estamos, obviamente, y participar desde esa lógica. También, obviamente, que me gustaría que eso sea un gran promotor de la industria TI chilena. La verdad que si uno mira precisamente el mismo caso uruguayo que citaron recientemente, fue un gran impulsor de una serie de soluciones tecnológicas, y si uno mira en Uruguay, la verdad que la cantidad de empresas tecnológicas es completamente desproporcionada a la cantidad de personas que viven en ese país, ¿no? Y yo creo que ahí obviamente que se pueden generar efectos de red súper importantes para el desarrollo de un ecosistema de innovación y tecnológico en Chile, además de ahorrar millones de millones de millones de horas en favor de los ciudadanos y los propios funcionarios públicos. Yo ahí también creo, y con esto cierro, que la verdad que a mí una cosa que me gustaría, y ojalá mucho antes que esto, es que también desde esa lógica tengamos, y yo sé que en la mesa, de nuevo, esto no es nada nuevo, la mesa de identidad digital precisamente están avanzando en ese sentido, pero es también abrir, por ejemplo, clave única para que pueda ser empleada por todas las personas. La verdad que yo creo que eso sería una de las políticas públicas de mayor impacto que podrían crearse, porque bajaría significativamente los costos transaccionales, no solamente en relación ciudadano-Estado, sino que también entre privados, con el consecuente efecto también positivo en la propia economía. O sea, desde ahí yo creo que hay muchas oportunidades. Lo mismo si es que trabajamos bien en las políticas de open data y acceso a los datos públicos, la verdad que también se puede generar una gran cantidad de soluciones a través de la industria que generan valor público, ¿ah? Eso me gustaría como ver. Mira, si no llegamos del todo, yo creo que no pasa nada. Pero si ya llegamos con estas cosas, creo que habremos hecho mucho. Perfecto. Bueno, me comentan que tenemos un poco más de tiempo y yo he estado mirando las preguntas del chat. Les recuerdo que pueden ir formulándolas y seguiremos viendo dónde colocarlas. Hay varias cosas relativas al tema de cómo los municipios van a ser, y yo creo que eso va a ser uno de los temas bien centrales en los próximos encuentros. Quiero, en el fondo, comentar, bueno, dar la palabra a César para escuchar un poco tu buen deseo del 2018. Bueno, yo creo que para terminar, estoy tratando de leer un poquito el chat también. Creo que también hay que tener una mirada un poquito más optimista. ¿En qué sentido? Yo creo que efectivamente la brecha es enorme y, como dice Fernando, el desafío es enorme. Y lo primero es tener súper claro eso, ¿ya? Yo creo que el hecho que en su momento se haya decidido postergar un poco la implementación de la ley es un reconocimiento de eso también, ¿ya? De decir que, que es mejor hacer esto en 8 años que tratar de hacerlo en 3, 4 años
con un incumplimiento. Hoy día estamos hablando del 2028 con escepticismo. Imagínense lo que sería decir que esto iba a pasar sí o sí en 4 meses más. Digamos, ¿ya? La verdad es que el escepticismo ahí se multiplica por 1000. Entonces, creo que tomar ese tipo de medidas responsables, en primer lugar, demuestra como que existe una conciencia de todas nuestras autoridades, tanto del Ejecutivo como del Congreso también, de la magnitud del desafío. Y creo que entender que llegar a ese punto no es fácil siempre. La verdad, existen desafíos en múltiples áreas, no solamente transformación digital, y que se haya llegado a un consenso tan plural respecto a la magnitud del desafío ya es una primera ganancia. Segundo, la verdad es que nosotros ya nos sentimos mucho mejor y mucho más cómodos también con el paso al Ministerio de Hacienda. Y eso no es trivial, ¿ya? El Ministerio de Secretaría General de la Presidencia tiene un rol específico dentro de la orgánica del Estado y el Ministerio de Hacienda tiene otro que institucionalmente e históricamente ha empujado mucho más la modernización del Estado. Y hoy día no estamos solos, somos parte de una coordinación de modernización del Estado, en que compartimos también la casa con el Laboratorio de Gobierno, con la Secretaría de Modernización, tenemos muchas más visiones, la visión de la innovación pública y la visión también de la calidad de servicio y la modernización del Estado mucho más amplia que solamente mirando a la transformación digital. Eso lo que está permitiendo desde ya, y yo creo que se ha visto todavía falta para que se vean algunos frutos, pero se ven ya algunos síntomas, ¿ya? De este impulso más orgánico de la transformación digital, primero con la consolidación de ciertas funciones dentro de la Secretaría de Gobierno Digital. Creo que es súper importante consolidar, por primera vez tener un equipo especial de gobierno de datos, por primera vez tener un equipo de servicios digitales, tener ya un equipo más institucionalizado que otras veces de regulación. La verdad es que todo eso va sumando y se puede ver en cosas como, por ejemplo, las mesas que estamos haciendo. Fernando habló de identidad digital, la verdad es que está haciendo un trabajo con el sector privado y con la academia muy cercano, lo mismo en gestión y gobernanza de datos. Y todo eso son habilitantes ¿para qué? Para que nosotros tengamos mucha más capacidad, para que aumente la masa crítica, para que salgamos mucho más a las municipalidades. La verdad es que ese impulso orgánico no se va a notar en 1 o 2 meses, pero yo creo que ya a mediados del próximo año ya va a ser más patente tanto para el sector privado como para el otro organismo. Y sin esa capacidad no la teníamos antes, ahora la tenemos, y obviamente se va a terminar notando en los esfuerzos por implementar la ley de transformación digital. César, mira, tenemos varias preguntas de los encargados de transformación digital, que en realidad han visto la carga de trabajo que esto significa y quizás conectando dos cosas sobre lo que va a pasar a final de año, porque hay varias cosas que están en marcha, pero también una pregunta sobre el próximo año. O sea, en los proyectos, en el presupuesto del 2025, ¿qué cosas deberían estar colocando los encargados de transformación digital? Porque efectivamente son los primeros pasos para iniciar su proceso. Como el EVALTIC que tengo. Es una pregunta difícil de contestar porque en gran medida ya debe estar contestada porque el proceso de Baltic ya está cerrando. Entonces, No fue. pensando en el presupuesto del próximo año, la verdad, te cuento un poco no de lo que yo creo que debería pasar, sino que lo que vemos que lo que está pasando. O sea, hay una necesidad, obviamente, hay 3 grandes ámbitos súper potentes de de la ley de transformación digital que son los que vienen. Uno, notificaciones, en lo que esperamos nosotros entregar una solución. Una solución tecnológica, digamos, a través del notificador del Estado. ¿Ya? Ahí está muy, muy fuerte trabajando los equipos de tecnología y de productos de la Secretaría. Lo otro son expedientes electrónicos, donde hoy día, a lo menos el día de hoy, en esta conversación no tenemos un servicio compartido, tenemos muchas alianzas con distintas instituciones chilenas, también trabajando con otros países para ver si es que efectivamente podríamos avanzar en una solución compartida. Pero también eso es donde deberían estar puestos, yo creo, muchos de los esfuerzos financieros, o lo que ha pasado por ahora. ¿Ya? Ahí nosotros hace muy poco sacamos una guía con todos los requisitos que debería cumplir un gestor documental o un gestor de expedientes para efectos de cumplir con la ley de transformación digital. Lo pueden encontrar en nuestra página web. También está la norma técnica de expediente y documento electrónico, que establece que va a existir también toda una estandarización, como lo solicitaba Fernando y como obviamente es una preocupación que existe para todos nosotros. Y el último punto, muy fuerte, es la interoperabilidad, donde nosotros esperamos que ustedes también puedan utilizar las plataformas que nosotros proveemos para eso, que es la PICE 2.0, y que debería explotar un poquito más su consumo por parte del órgano del Estado el próximo año, sin perjuicio de que la norma técnica de interoperabilidad no te obliga a usar PICE 2.0, sino que te permite también usar otra API o nodos, pero que cumplan con el mismo estándar
y siempre que sean capaces de subirse a la red de interoperabilidad, principalmente que se suban al catálogo de servicios de interoperabilidad y que estén ahí disponibles estos servicios de datos. Perfecto, mira, continuando con las preguntas, aparecieron varios acá comentando sobre este tema de la identidad digital y sobre el nacimiento incipiente de la biometría como un mecanismo de autenticación. Eso, de alguna manera, tuvimos los primeros gestos cuando nació la licencia médica electrónica, impulsada por la Suceso bajo un estándar abierto, y eso permitió que, de alguna manera, la industria empezara a colocar dispositivos que permitían autenticar y conectarse un poco. Ya no bastaba solo el root, sino que quería verificar que la persona que tenía ese root era la que estaba poniendo la huella digital y iba a ser atendida o iba a tener alguna atención médica. Entonces, en ese sentido, no sé si tienen algunas palabras sobre cómo vamos a ir avanzando. Entiendo de que hay hoy día discusiones legales sobre el tema de la biometría y hay una polémica sobre el tema de este reconocimiento incluso del iris hoy día como parte del tema de la identidad digital de las personas. ¿Pueden los datos de las personas estar asegurados en el marco de esta nueva ley y puede ser autenticada las personas con los estándares tecnológicos que estamos proponiendo? Dejo abierta la pregunta. A ver, primero biometría, lo importante es que tengamos presente que todos los sistemas de autenticación que conlleven firma electrónica tienen que tener una guía de implementación. Y esa guía la elabora la Secretaría, la entidad acreditadora de la Subsecretaría de Economía y Empresa, además. La discusión sobre la biometría, el reconocimiento facial y el reconocimiento de iris, que no existe una norma técnica que valide ese tema, porque todavía tienen mucho falso positivo y mucho falso negativo. Entonces, el día que aquello se implemente, la industria tiene que acreditarse en ese tecnología, de forma tal que la tecnología, que la industria demuestre que cumple con los estándares de seguridad de la información de aquello, ¿no? Es lo mismo que hace la Suceso. La Suceso no cualquiera puede dar licencia médica electrónica, sino que la industria tiene que acreditarse en que cumple los estándares de seguridad que impone a través de sus normas técnicas la Suceso. Y lo mismo ahora se aprobó en materia de telemedicina. Las plataformas empleadas y los sistemas empleados en la prestación de servicios de salud en general tienen que estar acreditados. Y eso significa el cumplimiento de estándares, ¿ya? Entonces, la verdad es que no hay una negativa, sino que lo que se debe procurar es que en cada caso se cumplan los estándares que permitan garantizar la autenticidad por las implicancias jurídicas que tiene para los derechos de la persona que la persona se haya autenticado en la plataforma. O sea, los actos van a ser válidos a su respecto y también contra él. Entonces, en ese sentido, los estándares de seguridad deben ser altos. Yo coincido con Fernando que clave única debería ser más amplia. Eso significa robustecerla en varios aspectos para que pueda ser de uso más general. Bueno, lo plantea Lorena, y de nuevo quiero plantearlo más bien desde la lógica conductual. La verdad que, a ver, ahora, de hecho, afortunadamente, pronto vamos a tener una buena ley de protección de datos personales, lo que ha sido mérito de este gobierno en ese sentido, y eso va a tener una regulación bien específica en torno al tema de biometría. Yo creo que eso va a dar mucha certeza. Pero de nuevo, yo creo que hay que tratar de mantenerlo siempre. ¿En qué sentido? Biometría tiene una carga simbólica muy importante. Uno inmediatamente empieza a pensar en Minority Report, inmediatamente empieza la gente a pensar, oye, el Estado nos quiere enrolar porque quiere montar un Estado totalitario. O sea, de todas esas cosas que son cosas que están muy en la cultura pop de las personas. Yo diría que sí, usemos biometría, no hay ningún problema. Veamos cuándo y cuándo realmente sea necesario, pero tratemos de que usemos hoy día, o sea, mejoremos clave única, que incluyamos un doble factor de autenticación, y partamos desde ahí. La verdad que
a veces menos es más. Yo diría que esa sería mi opción en ese sentido. Perfecto. Bien. Mira, estaba mirando varias preguntas en el chat y hay un punto sobre la transición. O sea, hoy día efectivamente muchas de las plataformas del Estado operan en base a sistemas legados que se fueron construidos en los últimos 10 años. El problema tecnológico ha estado en una discusión sobre herramientas y plataformas y marcas del software que yo uso para fabricarlo, y se ha perdido el foco respecto de los datos y cómo están estructurados los documentos. En efecto, hoy día muchas plataformas del Estado no administran expedientes de documentos digitales, sino que administran registros en bases de datos. Y ahí la pregunta sería si vamos a poder abordar parte de este desafío, porque si bien la ley parte en un momento, hay toda una historia hacia atrás que en general es necesario rescatar. Ahí, si bien vamos a tener esto va a ser parte de la discusión de fondos de expedientes y documentos digitales, que es uno de los próximos encuentros, pero quisiera conocer su opinión sobre eso. ¿Cómo es el tránsito de los sistemas actuales a lo nuevo? ¿Te puedo responder yo, Mm, Pepe? Yo creo que, no sé, somos tres abogados los que estamos acá. Yo creo que en esto que hablábamos de tener comunicación también con otros profesionales, una de las reglas básicas también debe ser como humildad y no creer que uno sabe más de lo que sabe simplemente porque está todo el día conversando con técnicos, ¿ya? La verdad es que el conocimiento no se pasa solo por osmosis, uno empieza a comprender más, entiende un lenguaje. Yo en particular, que esto no es mi cancha, pero te lo voy a responder de hecho de manera súper bruta. Hay que hacer el traspaso. O sea, vamos a tener que pronto va a empezar se van a tener que empezar a cumplir con ciertos estándares de documentos y de expedientes. Hay una norma técnica en ese sentido, nosotros vamos a empezar a emitir estándares mucho más específicos. También hay preguntas sobre estandarización de procesos, de datos, etcétera, bases de datos. Hay toda una capa de gobernanza de datos que no está contemplada específicamente en la ley de transformación digital. La verdad es que una de las grandes críticas que siempre se le hace a esta ley es que no es de transformación digital en verdad, sino que es solamente de digitalización de procedimientos administrativos. Pero la verdad es que obviamente eso tiene un mérito, o sea, es imposible vender al Congreso y a la ciudadanía un proceso de digitalización de procedimientos administrativos. Eso es súper empático con las autoridades que lograron pasar un proyecto de ley de esa envergadura a través del Congreso Nacional. Entonces, dicho eso, eh, creo que hay que estar preparado, los tiempos son claros, están en el DFL número 1 de 2020 de CESPRES, y nosotros por nuestra parte estamos también ahora con el traspaso a Hacienda empezando a cubrir también estos otros habilitantes, o sea, identidad digital, gobernanza de datos, son habilitantes de que funcione la interoperabilidad por un lado y en general la identidad digital de que funcione la transformación digital del país, ¿ya? Y que podría mover la economía, ¿ya? Hacia allá vamos. Lorena, con tu permiso me voy a saltar la fila porque tengo que partir a otra reunión en unos minutos más. Así que desde esa lógica quería eh, solamente emitir muy general con esa misma humildad que César plantea. La verdad que yo creo que un par de temas que creo que son relevantes, obviamente, y ya pensando un poco en el sector privado. Efectivamente, yo creo que el sector privado tiene que pasarse a estos estándares, eso es así, no es optativo, esto es obligatorio. Lo que sí es importante, obviamente, de que tengamos certezas, y eso es súper importante también. Ahora, yo sé que desde esa perspectiva la DG está trabajando en eso, pero desde ahí también creo que como asociación tenemos un rol también de socialización interna a nuestros asociados de qué es lo que está sucediendo, ¿ya? La otra cosa que yo sí voy a decir, y esto si estuviera en el gobierno no lo diría, pero como no estoy en el gobierno lo puedo decir, es que vamos a tener que asumir de alguna u otra forma, y esta es la incómoda verdad, porque lo he visto muchas veces, es que se van a perder datos. Eh, Muchas veces la migración implica que hay que asumir algún rango de pérdida, lamentablemente. Obviamente que tiene que ser lo menos posible y ahí ustedes, los ingenieros, saben 10 veces más que yo de esto, así que no voy a pronunciarme más que eso. Yo aprovecho de despedirme, voy a desaparecer en 3 minutos más, así que ahora sí le paso la mano, la palabra a Lorena.
Bueno, la verdad es que yo creo que, igual que César, que esto tiene que pasar, ¿no? Y yo creo que afortunadamente no es lo mismo que cuando partimos hace 20 años atrás o 30 años atrás, cuando dictamos, dijo la mosca, cuando estuvimos discutiendo la primera ley de delitos informáticos. No es lo mismo, no es el mismo país, no es el mismo estado de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que pasar, no hay de otra. Y en eso yo salgo mucho, en realidad me gustó mucho la sencillez de la ley de la que creó la Secretaría de Gobierno Digital, en donde le entrega un rol de rectoría en términos muy sencillos, claros y minimalistas, e incluye los datos como dentro de las labores de rectoría. Y en ese sentido creo que va a pasar, va a ser un poco más lento. Soy un poco más optimista que Fernando, en el sentido de que yo creo que la pérdida de datos no va a ser tan grande, porque los organismos ya vienen trabajando en el tema datos hace rato. Y lo que falta ahora, o sea, un síntoma es que tantas leyes y reglamentos hayan incorporado la palabra interoperabilidad en los últimos tiempos, ¿cierto? Y que hayan incluido además temas de estándares y tal. No, sí, yo creo que hay un esfuerzo que se está realizando y que va a necesariamente emanar. Respecto a las municipalidades, yo creo que sería muy útil tener una especie de modelo de madurez que permita saber desde dónde enfrentan este desafío los distintos organismos y los distintos ecosistemas, el ecosistema de educación, el ecosistema de salud, el ecosistema de municipios, de forma tal de poder generar los habilitantes que sean necesarios para cada entorno. Eso yo creo que, pero va a pasar, esto va a suceder, que no hay de otra, en el fondo tiene que suceder. Ok, bueno, muchas gracias Lorena, muchas gracias Fernando, muchas gracias César, José. Estamos llegando al final de este primer encuentro. Lo más importante es que iniciamos este camino conjunto de sumar experiencia técnica del gobierno y de la industria para abordar este gran desafío. Está claro que si nos ponemos de acuerdo todos en la industria y todos en el gobierno para hacer esto, ya es una tarea difícil sumando todos los esfuerzos. Así que agradecemos primero la participación de nuestros panelistas y agradecemos la gran participación de los asistentes a este seminario. Esperamos encontrarlos en los próximos encuentros y les recordamos que este encuentro quedará disponible en el canal de YouTube de Chiletech, chiletech.org, y antes de finalizar los dejamos invitados a los próximos encuentros que van a tratar cada uno de los reglamentos que derivan de la ley. Vamos a estar hablando de interoperabilidad, de los temas de ciberseguridad, de la administración de expedientes y documentos electrónicos. Nos vamos a tratar de meter mucho más en detalle técnico de cómo esta gran innovación del domicilio digital único y el sistema de notificaciones, y por tanto esperamos en los próximos encuentros volver a reunir a gente del ámbito técnico, legal, del gobierno, del Estado y de la industria para poder abordar estos temas. Nuevamente, muchas gracias por estar presente en esta actividad y nos vemos en la siguiente sesión. Tenemos una buena teoría y creo que la vamos a poner en práctica y vamos a hacer un Chile mejor. Un gran saludo a cada uno de ustedes y muchas gracias a la Dirección de Gobierno Digital, a Chiletech y a ACTI por darnos esta posibilidad de conversar. Nos vemos en el próximo encuentro. Chao Gracias. chicos, mil gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, chao, chao.